Hola, bueno, la conversación de hoy, luego de haber pasado por todo el proceso de entender cómo se planifica, cómo se piensa o se trazan las líneas de inicio de un proceso de construcción de un proyecto de comercio minorista, el conocimiento nos dice que tenemos que pensar ya no solamente en qué queremos, sino propiamente cómo vamos a hacerlo y a ese cómo le llamamos estrategia. Hoy vamos a resumir dos capítulos de la literatura del curso que tiene que ver propiamente cuáles son esas formas de organizarse o la literatura le llama instituciones, ¿verdad? Desde el punto de vista de la opción que tiene el retailer para organizar su proyecto, su iniciativa, cuáles son esas opciones que tiene para organizarse y poder emprender. Y la otra parte es cuáles son esas estrategias que tiene no solamente el comercio de comidas, como el comercio retail de mercancías variadas para poder incursionar en un mercado tan amplio y cada vez pues más exigente. Y para esto yo quería empezar y someterlos a ustedes a una reflexión que a lo largo de la conversación que vamos a compartir, ustedes mismos se irán respondiendo, pero les voy a hacer tres preguntas, ténganlas presentes para después conversarlas cuando nos veamos. Y básicamente quería que pensaran en alguna tienda o comercio que ustedes hayan utilizado y que se convirtió en una tienda de su preferencia, pero que por alguna circunstancia ustedes ya la dejaron de ver y ya se dieron cuenta que dejó de existir o por lo menos en el lugar cercano donde ustedes la tenían o no solamente físico sino virtual desapareció. ¿Cuál es esa tienda? ¿Cuál es ese lugar que ustedes acudían, al que ustedes acudían, les gustaba y que desapareció? Entonces piensen ustedes por qué creen que desapareció ese negocio o empresa. Aquí pueden preguntarle a sus papás, a sus familias o a las personas con las que ustedes viven, que son los responsables de comprar los alimentos, preguntarle qué supermercado visitan, cuál es el que prefieren para comprar, por ejemplo, evidentemente los abarrotes, la carne, las verduras y los vegetales y por qué. Y una tercera pregunta que me gustaría que también la respondan al final es si tuvieran que comprar algo para su espacio ahí, en su habitación o su espacio de trabajo, el espacio donde ustedes usualmente están preparando sus proyectos de universidad. Si tuvieran que comprar algo para ese espacio, un sillón, un mueble, incluso algo, pensemos en muebles básicamente, ¿a qué lugar acudirían? Inmediatamente, ¿en qué pensarían? ¿Cuál es ese lugar a donde ustedes irían? Y también cuéntenme luego por qué pensaron en ese lugar o por qué escogerían ese lugar. Em, Evidentemente, estas preguntas se las hago pensando en que nosotros como consumidores somos quienes vamos llevando a las diferentes empresas a hacer cambios en toda su estrategia, a hacer cambios en la manera de llegarle al cliente, cambiar sus puntos de venta, mejorar la apariencia de sus puntos de venta y además enriquecer su inventario para ofrecer una u otra cosa. Todo esto está relacionado con el tema de los ingresos. Usted está poniendo un esfuerzo físico como persona, está contratando gente, está poniendo una inversión para operar en un determinado tamaño, cubrir un determinado mercado y pues bueno, ese esfuerzo siempre tiene que tener réditos, tiene que haber ganancias detrás de esto. Somos un negocio. No estamos aquí o no estaremos en ese negocio simplemente porque nos encanta, ¿verdad? Siempre tiene que haber este, de por medio el tema de la ganancia y por eso es que las empresas se adaptan, se transforman, mejoran su manera de presentarse a las audiencias y los consumidores. Em, Hay una gran gama de metodologías de operación. En la anterior cápsula mencionaba yo algunas, pero en el capítulo 3 y 4 vamos a abordar la que tiene que ver propiamente con esta forma de ser, de independencia, ¿verdad? Del retail que quiere ser independiente y dedicarse a su negocio. Luego la otra que habla ya propiamente de estrategias de tienda que usan mezclas, ¿verdad? De mercadeo para poder sobrevivir o fusiones y ya vamos a ver cómo.
Y bueno, hay un tercer punto que lo veremos en el siguiente capítulo, pero básicamente, cuando hablamos, para empezar, con la opción de ser independiente, lo habíamos repasado antes y decíamos que en esto gana mucho los consumidores porque el retail independiente se dedica mucho, primero, a un inventario pequeño. El espacio que escoge es un espacio reducido, no es algo enorme, y se centra propiamente en uno o pocos productos de una línea particular. La persona independiente decide administrar su propio negocio, incluso ni siquiera hacen un esfuerzo, tal vez, o no tienen recursos para comprar grande tecnología para administrar su inventario. eh, pero también eso le trae ventajas, pero también le trae desventajas, porque alrededor suyo van a ir creciendo otras empresas que son, aunque son minoristas, escogen otro método para ingresar a competir en el mercado, probablemente con el producto que esa persona independiente ha decidido entrar. La otra opción es, bueno, ser un minorista de cadenas. Tenemos en el tema de las cadenas, pues en Costa Rica hay muchos restaurantes, ¿verdad? Como los famosos de comida rápida, BK, McDonald's, los mismos de sándwich, ¿verdad? Que ahora hay las cafeterías, etcétera. Estas están por todo lado, es decir, tienen una ventaja y es que por lo menos hablemos de nuestro país en Costa Rica, en cada distrito se tiene una, a veces hasta dos, ¿verdad? Yo que vivo en la zona de Pavas, entre Pavas, Romuser y La Sabana, puedo tener, por ejemplo, como 4 McDonald's alrededor de en esta zona. Y lo mismo, las tiendas de expendedoras de café, también tengo varias y muy cerca. Está la franquicia, que si bien es cierto, la adelanté en la cápsula anterior, voy a detenerme ahora un poquito para explicar por qué es una muy buena opción para las personas que quieren incursionar en el tema del retail o entran en el retail, porque aparte de ahorrar una gran cantidad de recursos, se aseguran la incursión en este tipo de comercio de una manera muy limpia en cuanto a imagen, porque al hacer un contrato con un grupo de personas o con una persona que decidió hacer una marca X, se aseguran la imagen, el espacio físico, se lo dan determinado, les apoyan mucho en el tema del mercadeo, ya lo vamos a ver. Y bueno, está la otra opción que tiene que ver con la gente que decide rentar espacios, departamentos dentro de un comercio gigante, y en Costa Rica lo estamos viendo mucho en los supermercados como en un mismo Walmart, que el Walmart encontramos un espacio de la farmacia, un espacio de retuchería, por ejemplo, o tenemos otros espacios como ópticas. Esos son departamentos minoristas que quieren apropiarse de un departamento, ¿verdad? De un espacio, de una gran tienda para poder comercializar sus productos. En esto, luego está el sistema vertical, ¿verdad? Que también nos ofrece la posibilidad que aunque este sistema permite un control grande del tema de la operación, incluso hasta puede tener un control mayor en el tema de la distribución y decidir que ellos mismos son los distribuidores, se corre el riesgo de que en general a la hora de poner el producto en manos del consumidor, el consumidor lo ve reducido, no hay mucha opción. O sea, hay un muy alto control en la parte vertical de organización y planificación del mercadeo, pero hay muy poco margen de servicio, de ese contacto con el consumidor, que al finalmente es el que nos genera las ganancias, ¿verdad? Luego nos ofrecía o nos hablaba también dentro de este mismo la opción del manejo por cooperativas, que eso es muy dado en nuestro país, porque en nuestro país está la cuna del cooperativismo, ¿verdad? Y en las corporaciones tienden a darlo como beneficios incluso para sus empleados, o sea, para los miembros de una organización se ofrece ese servicio y se han visto posibilidades de generar negocio, incluso abriéndole la puerta a otras personas. Bueno, en el tema del cooperativismo, aunque los mismos consumidores del producto se convierten en dueños,
pues tiene grandes ventajas de ofrecerle a los que pertenecen a la cooperativa de muy buenos precios. Hay mucha opción de productos de diferentes marcas y lo más importante es que ellos son los que toman decisiones, se convierten en personas, son consumidores, pero también tienen voz y voto en la elección del manejo de su propia compañía. Ok. Entonces, también tenemos, como ya vimos, la siguiente etapa. Vamos a analizar un poquito rápidamente el tema de las franquicias que quería repasar. El libro menciona muchísimo a Dunkin' Donuts por la fortaleza o el crecimiento que ha tenido en los Estados Unidos. Es un ejemplo de la capacidad que tienen de instalación del- de esa estandarización en la manera de proyectarse a sus consumidores. El espacio siempre se va a ver igual cuando usted tiene un Dunkin' Donuts en un estado X en Estados Unidos, incluso en Costa Rica, aunque lo tenemos en los moles de una manera más pequeña, ¿verdad? No tan grande como en algunos lugares de otros países. Siempre están los mismos colores, los espacios, la rotulación, los uniformes de las personas. Esto es una gran ventaja, como les decía, en temas de imagen. Está una marca grande atrás y nosotros que queremos ser los que invertimos como retailers, vamos a tener ese respaldo de esa gran marca. Bueno, otras dos, ¿verdad? Son Subway y Pizza Hut, que en nuestro país, perdón, es Arcos Dorados de McDonald's, que ya lo vamos a ver. Pero bueno, con la franquicia repasar básicamente que es un contrato entre un dueño, que puede ser es igual un minorista, ¿verdad? Una persona o dos, y el minorista que se establece bajo ciertos parámetros, no solamente de visualización, de imagen, sino también de ganancias. Generalmente tienen que pagar un monto para estar representando un nombre particular y mensualmente ir abonando por un tiempo determinado el monto que para ellos cuesta la franquicia. Habíamos hablado también de que una de las desventajas de las franquicias era que eran contratos de corta duración y pues eso lo que sucede es que hay personas que pueden renovarlo o se hacen expertos, empiezan a practicar en temas de franquicia, escogiéndolo como una primera opción y luego deciden cambiar a ofrecer sus productos y servicios de otra manera, como lo exponían los libros. Ahora, para quienes se convierten en franquiciados, teníamos algunos tipos de contrato que se pueden, ¿verdad? Que la gente puede decidir. Está, por ejemplo, el que tiene que ver propiamente con la empresa, que es la manufacturera. El minorista puede asociarse con esa empresa grande y montar su propio almacén, perdón, su propia tienda expendedora, pero la alianza se da con el propio fabricante y la literatura nos da el ejemplo de General Motors, ¿verdad? Y algunos productos como de petróleo como Exxon. Otro ejemplo que escogen franquicias es aliarse con mayoristas, ¿verdad? Y que desde el punto de vista de mayoristas puede ser también de uso cooperativo o ellos le llaman como voluntario prácticamente. Y el último que tiene que ver con ejemplos como cadenas que tienen un gran renombre internacional y se alían para vender ya es propiamente servir alimentos, ¿verdad? El ejemplo en Costa Rica, que es el de McDonald's, tenemos a una empresa que se llama Arcos Dorados, que es la que se encarga de expender los productos de McDonald's bajo la marca McDonald's, pero los dueños de la empresa tienen el nombre de Sociedad Anónima Arcos, Arcos Dorados. Ok. Nosotros ya repasamos y la literatura, si ustedes quieren ser más específicos, es repasar específicamente cuáles son las ventajas y las desventajas de escoger una de esas maneras de operar en el comercio del retail. Pero ya cuando nos ponemos a pensar
después de que lo escogemos, cómo vamos a entrar en el mercado, hay que contemplar que estamos en un en espectro saturado de oferta para los consumidores y que se empieza a dar una gran lucha de precios, ¿verdad? Y de calidad y de un valor que está buscando el consumidor siempre para poder escoger lo que finalmente él anda buscando. Entonces, nos encontramos con esta herramienta que, que parece ser, ellos le llaman la rueda del retail, que habla de de tres tipos de estrategia utilizadas por los retailers cuando están en el mercado, cuando escogen entrar en un determinado eh, mercado meta. Entonces, habla de un esfuerzo bajo en el tema de la estrategia, una gama baja, ¿verdad? En la parte de estrategia, donde la idea siempre va a ser entrar con el valor va a ser los precios bajos, no va a tener una gran oferta de productos y servicios, pero los precios bajos van a ser su clave. ¿Esto por qué? Porque los consumidores siempre son sensibles al precio. Luego van a ver y nos vamos a encontrar algunas estrategias de carácter moderado, donde los precios ya no son tan bajos, sino son a un nivel medio, pero ya empieza aquí a incluírsele algunas facilidades al consumidor que muchas veces se empiezan a mostrar en el servicio al cliente para ir generando un poquito de lealtad. Y bueno, están luego las estrategias de alto nivel en donde se trabaja el tema de precios altos, pero hay un gran esfuerzo y una gran inversión en temas de servicio y lo hay elementos de regalías para los clientes, un ambiente incluso en las estrategias, la ubicación, el local, el punto de venta, proyecta una, una gran esfuerzo para el target que se está presentando. O sea, los espacios son más amplios, gran iluminación, música de fondo, que son inversiones que el empresario hace en función de mejorar un estándar y competir con otros espacios que son, pues evidentemente, para otro tipo de categoría. Aquí hay algunos elementos, algunas alternativas que van desde, por ejemplo, si tenemos una estrategia baja, puede ir desde el autoservicio hasta, por ejemplo, opciones de cómo quiero que mi tienda se visualice, ¿verdad? El acomodo de los elementos en la tienda viene a enseñarnos si estoy usando una técnica de esfuerzo bajo en temas estratégicos o un esfuerzo alto en temas estratégicos, ¿verdad? Por ejemplo, piensen ustedes, imagínense que ustedes están entrando a, no sé si lo han hecho, ¿verdad? Al Palí, al supermercado Palí, y piensen inmediatamente cómo lo ven, qué espacio hay para caminar entre los escaparates y compárenlo si alguna vez han entrado a Bindi, por ejemplo, que ya eso es una tienda convencional, para no decir el automercado, que también es comparable, donde los pasillos son más amplios, tenemos muchas incluso demostradores, los productos están visibles, no hay productos que están ocultos, que a veces eso permite más amplitud del espacio. Y si, por ejemplo, dónde está la promoción, si hay énfasis en la promoción, va a estar, evidentemente, vamos a, a ver una estrategia baja, ¿verdad? Una alternativa de uso bajo en la estrategia. Ujú. También nos vamos a encontrar con algunas tácticas que hay en el mercado para que los retailers evolucionen. Y estamos hablando de fusiones, por ejemplo. En Costa Rica se da mucho el tema de las fusiones en banca, bancos privados nacionales. A lo largo de los últimos 30 años se fusionaban con bancos de otros países y cambiaban el nombre. También lo hemos visto en algunas
empresas de telecomunicaciones, ¿verdad? Luego tenemos además otra táctica, es la diversificación, eh, que ahí es donde nosotros empezamos a ver, por ejemplo, en las farmacias grandes de nuestro país, cuando uno entra a comprar un producto porque está enfermo, pero también encuentra artículos de regalo, envoltorios, tarjetas, que no es usual, ¿verdad? En donde hace años atrás eso no era usual, y esto tiene que ver mucho con cómo competir, ¿verdad? También con ellos, el tema de las farmacias compiten grandísimo porque los supermercados ya incluyeron dentro de sus productos una gama enorme de productos de medicina, ¿verdad? Incluso hasta ahora tenemos farmacia dentro de un supermercado. Entonces las farmacias por sí mismas han incluido algunos productos para diversificarse. Y bueno, otra táctica que menciona la literatura tiene que ver con la reducción y es cuando ya empiezan a se encuentra uno cada vez menos personal, y las tiendas, que tal vez eran tres o cuatro tiendas, ya no existen tres, sino que existen dos y luego hasta que llega una. Estas son tácticas de evolución hasta que la tienda llega a desaparecer y es lo que ha ocurrido con Yamuni. No sé si ustedes en algún mall, creo que el mall que lo tiene Yamuni es el de Moravia. Este, y uno que está en la sabana, que poco a poco ha ido muriendo. Tenían 5 tiendas ellos y creo que ahora solo se han quedado con estas dos. Esta tienda pues ha ido desapareciendo y es un tema de la decisión que han tenido los consumidores de seguirla visitando como opción. En su momento algún experto en mercadeo decía que Yamuni va a desaparecer porque se están muriendo sus clientes, no cambiaron su mercadeo hacia un target determinado y la tienda va a desaparecer. Ujú. Vean si es importante. El tema es considerado, el tema de la diversificación y de las fusiones como algo económico, que me encontré esta noticia en El Economista que decía que las fusiones y adquisiciones de América Latina se recuperarían, ¿verdad? Como una gran preocupación de que en el 2020-22 pues no se dieron este tipo de actividades y es donde las empresas empiezan a fortalecer y a crecer económicamente. Entonces decía la noticia, por ejemplo, decía, los banqueros predicen que los volúmenes de fusiones y adquisiciones crecerán hasta un 20 en la región el próximo año a medida que América Latina se vuelva más relevante en los mercados emergentes. Esto significa que hay una preocupación de la economía en general, de los economistas, de que esto vaya decreciendo porque expresa una manera de crecimiento en el comercio. Entonces, no es que las adquisiciones y las fusiones sean malas, al contrario, vienen a fortalecer una línea del negocio, a mejorar los ingresos, que al final se convierte en Producto Interno Bruto para las economías. Nos encontramos además con algo que la literatura hablaba del ciclo de vida de cualquier empresa minorista o de retail y que partía evidentemente en una introducción, cómo cualquier empresa empieza cómo se introduce en el comercio minorista y habla de los grandes innovadores, ¿verdad? Personas que, como el ejemplo de Netflix, cuando empezó, en sus inicios, Netflix introduce su marca de una manera gratuita, luego con un bajo costo, ¿verdad?, de afiliación, y ahí va creciendo hasta ustedes ya, no tengo que explicárselos, y ver en qué se ha convertido Netflix financieramente y cómo las otras marcas que venden el servicio de audiovisual por streaming han copiado esto, porque ya el consumidor se acostumbró y ahora el consumidor sabe que aunque tenga que pagar más, tiene una variedad X de productos, ¿verdad? Luego de su introducción viene una fase de crecimiento, ¿verdad? Que es cuando las empresas se afianzan y se pierde el miedo a aumentar el tema de costos, ¿verdad? Esto sucedió y ponen el ejemplo en la literatura de los kioscos electrónicos, que son una extensión de un negocio X, ¿verdad? Y se ponen los kioscos en determinadas espacios de la ciudad o centros comerciales.
y es cuando ya la gente empieza a crecer y a pensar, bueno, ¿dónde voy a poner más mi producto que no me cueste tanto, ¿verdad? Y un kiosco de autoservicio, pues funciona bastante. Luego la otra etapa es la etapa de madurez, que es que, bueno, ya ahí empieza a bajar, digamos, más bien se mantiene el tema de oferta de productos y de los precios, no hay una cuestión de necesidad de estar jugando con promociones. Luego baja el ritmo, ¿verdad? Por temas de saturación y llegamos al declive que tiene que ver cuando las ganancias de esa empresa vienen en decadencia y pues muchas empresas pues llegan a esta fase y han salido del mercado. Ahora, en un segundo capítulo nos adentramos o nos adentran a ustedes y a mí a una serie de combinación de estrategias que tienen los retailers para sobrevivir en el mercado. Habla en una gran parte de cuáles son esas estrategias de mezcla, ¿verdad? Que utilizan incluso de vinculaciones con otros retailers para ofrecer y ofertar sus productos, acaparando mercado y también visualizándose o proyectándose de otra manera en espacios en donde tal vez no pensaban llegar. Así habla en un momento de tiendas de alimentos y luego de mercancías. En tiendas de alimentos, rápidamente, nos encontramos al minorista, y aquí pongo el ejemplo de Musi, que es una pequeña, bueno, Oxxo, ¿verdad? Que es como la copia. Me encontré algunas referencias de que una es una copia de la otra, en donde las ventas son primordialmente al detalle, ¿verdad? Se tiene una persona expediendo o dos, generalmente es una persona, hay autoservicio y hay una cantidad limitada de productos y los precios pues son cómodos. Encontramos, cuando hablamos de alimentos, el otro concepto, que es un concepto de supermercado, como el Maxi Palí, Maxi Bodega, Supercompro, ¿verdad? Ahora las zonas alejadas de la gran área metropolitana, pues ahora tienen sus supermercados grandes que compiten con supermercados como Megasuper o Palí. Pero el supermercado es un operador grande que aunque tiene bajo precio, también tiene un volumen alto, un volumen grande de oferta de productos y perdón, una variedad y también pues dan las opciones de autoservicio. Luego están las tiendas de conveniencia, que estoy segura que muchos y muchas de ustedes lo han utilizado. Las grandes cadenas han entrado a competir. A mí me ha encantado, por ejemplo, cuando Costa Rica empezó a llegar el AMPM, o más bien empezamos a ver AMPM por todo lado, como el automercado, que es un gran supermercado, pensó en poner también tiendas de conveniencia y vean qué interesante, empezó a competir con AMPM y hablo de Fresh Market y de Bindi también, estamos hablando de que ya ahora son tres, imagínense por los alrededores de donde yo vivo, alrededor de la sabana, como estas tres cosas polulan por todo lado. La tienda de conveniencia se caracteriza porque es un espacio en donde usted tiene de todo, pero en pequeñas cantidades. Usted puede encontrar ahí desde cordones de zapatos, baterías, hasta alimentos delicatessen, como quesos específicamente. Pero en estas tiendas los precios son bastante altos. Vienen como a salvar el momento, pero la verdad es que son precios bastante altos. Otra son los hipermercados. Y aquí el mayor ejemplo que tenemos es el Walmart, que es una tienda muchísimo más grande. Ofrece un amplio surtido de alimentos y comestibles y productos frescos, por ejemplo. Ahora bien, pasando a los ejemplos que tienen que ver con otras mercancías que no son los alimentos, nos encontramos con algunas categorías que nos mencionaban que tienen que ver las tiendas de especialidades, que ofrecen solo una línea determinada de productos. Y aquí el ejemplo más claro lo encontramos en la Riviera. Nos hablaba también de puntos de venta como, ¿no?, tiendas de fábrica, outlet, que son marcas muy amadas, marcas muy reconocidas. Ellas mismas hacen su propio descuento en tienda que está hecha
para eso, o sea, es mi marca, pero yo tengo mi outlet, ¿verdad? Y lo expende de manera minorista, con descuentos. Están los clubes de almacén, ¿verdad? Que ya es muy conocido el PriceMart, ¿verdad? Con su tarjetita de socio, se paga una membresía, pero la gente es consciente de que ese pago de membresía me va a permitir tener a productos de muy buena calidad que aunque no tienen costos muy bajos, tienen costos que se alinean para lo que me están ofreciendo, porque conseguís productos de marcas muy reconocidas y productos de otros países que no se consiguen en un supermercado tradicional. Además, estos almacenes, eh, además de alimentos, pues evidentemente tienen mercancías grandes como ropa, muebles, tecnología, interesantísimo, ¿verdad? Otra tienda que nos mencionaba la literatura es el descuento de artículos de marca, que ellos, la marca, por ejemplo, Nike, renta un espacio en un centro comercial o en un mall eh, para colocar sus productos que están en descuento. Rentan un local dentro del mall, ¿verdad? Y atrapan perdón, un mercado que no es el que ellos tal vez tienen en otro tipo de tiendas. Y ellos lo que hacen es ubicar en estas tiendas sus marcas descontinuadas, tal vez, ¿verdad? No dañados, sino marcas descontinuadas y a unos precios bajos. Y bueno, me llamó mucho la atención porque en nuestro país tenemos nuestro mercado de pulgas, en Costa Rica existe y no sé si ustedes sabrán en dónde se ubica, pero se ubica aquí por la Municipalidad de San José, en el distrito de La Merced. Y ahí, este es un ejemplo en Argentina, ¿verdad? En donde los minoristas llegan y vean que sus espacios son espacios pequeños, es como una feria, pero se vende de todo, desde artículos nuevos hasta artículos usados y muebles, comida, ropa, electrodomésticos, se encuentran cosas de bajo costo, en muy buen estado y de mucho nivel. Esto existe desde hace muchísimos años, ¿verdad? En donde la gente empezó a comprar ahí porque podía probarse las cosas, tocar los productos, regatear los precios y persiste, hoy persiste. Nuestro país, como le digo, también tiene fama el mercado de las pulgas. Entonces, para finalizar, me gustaría que piensen un poquito en las respuestas que se le vinieron a la mente sobre las preguntas que les planteé al inicio y conversemos ahora en la clase cuando nos veamos un poco de cuáles fueron sus reflexiones al respecto y por qué. Entonces, ¿creen ustedes que desapareció esa tienda? Porque escogen ciertas tiendas para hacer sus compras en su hogar? Y bueno, y propiamente usted, ¿dónde iría a comprar un mueble que lo va a usar usted para sus trabajos universitarios? Esto con el fin de que sigamos aprendiendo en la línea de la experiencia, ¿verdad? Estas preguntas tienen la única intención de mover el sentimiento de cómo yo como consumidor voy creando, obligando a las marcas y a los minoristas, ¿verdad? A los retailers, a ir tomando decisiones en el mercado para no desaparecer y cumplir el ciclo, pero no desaparecer. Bueno, nos vemos.